Vamos a dar la bienvenida, el saludo a Ángel Tipantuña, quien está como precandidato, bueno, vamos a conocer si ya se inscribió, sin embargo, precandidato a la prefectura de Cotopaxi por las listas 5 RC. Ángel Tipantuña, sí, conocido a nivel provincial cuando estuvo dentro del seguro campesino de la provincia de Cotopaxi. De ahí partimos y vamos a seguir conversando un poco. Bienvenido, buenas noches. Muchísimas gracias, Soñita. Un gusto, un placer verlos a los años, de verdad. A los años. Cuando yo era muy jovencito, era presidente de la Federación de Afiliados al Seguro Campesino aquí en Cotopaxi, y usted trabajaba en Red Latacunga y algunas veces me entrevistó. Sí. Y también sacó algunas noticias que nosotros andábamos haciendo en base a la lucha social y política en aquellos tiempos. Así es que para mí un alto honor estar aquí y felicitaciones por lo que usted sigue haciendo comunicación ahora aquí en Cantón Salcedo. Permítame a través de su importante medio de comunicación expresar el cordial saludo humildemente a la población de Salcedo, de la provincia de Cotopaxi, del país, a nuestros hermanos y hermanas migrantes ecuatorianos que se encuentran en distintas partes del mundo, quienes están muy pendientes del que hacemos nosotros. Así que tenemos cientos y miles de mensajes, llamadas desde el exterior de nuestros hermanos migrantes ecuatorianos que permanentemente nos comunican, felicitan, claro, algunos también cuestionan, también esto es así que... ¿Por qué de candidato? Saludarles cordialmente a toda esta población quienes nos han venido siguiendo. Así que muchísimas gracias por el espacio y a las órdenes. Siempre. Saludamos a la gente que nos mira a través de Curiquingue TV, en todos los cantones de Cotopaxi, a excepción de Pangue y de Sicchos, pero a través de las redes sociales llegamos también a toda la provincia de Cotopaxi, como lo dijo, a todo el resto del país. Expresidente del Seguro Campesino en la provincia de Cotopaxi y también fue vicepresidente del Seguro Campesino a nivel nacional. ¿Fueron sus primeros pasos? Sí, en efecto, mire, yo soy proveniente de mi comunidad Cuturibí Chico del cantón Pujilí, parroquia Pujilí, una comunidad 100% indígena, quichua hablantes a mucha honra, una comunidad bastante empobrecida. Yo provengo de allí y mis padres son igual de extrema pobreza. Mi padre particularmente es uno de los que luchó contra las haciendas, es uno de los fundadores de mi comunidad. Toda su juventud lucharon o trabajaron para la hacienda, tanto mi papá y mi mamá, y en ese marco lucharon para que sea comunidad. Posteriormente nacimos nosotros, yo soy de 11 hermanos y de las cuales... 11 hermanos. Y yo soy el único que con todos los esfuerzos he tenido que estudiar a distancia y tener título universitario y estar en estas travesuras, como yo se lo suelo decir. Entonces, por allá por el año de 1998 mismo, cuando era muy jovencito, me afilié al Seguro Campesino porque vivíamos en mi comunidad. Entonces ahí me eligieron como secretario del Seguro Campesino en mi comunidad. ¿Entre los afiliados? Sí, porque en mi comunidad está un dispensario del Seguro Social Campesino. Entonces, posterior a unos días, recibimos una convocatoria de la directiva provincial de la Federación de Afiliados al Seguro Campesino de ese entonces, que era el presidente, el doctor Carlos Sánchez. Entonces yo asistí a esa reunión por primera vez, un joven así, digamos, alguien que no tenía ni un criterio político. ¿Sabía lo que se iba a hacer en esa reunión? No sabía, uno no sabía, solamente lo que se sabía es que se necesitaba las mejorías para la comunidad, para el Seguro Campesino, para el dispensario particularmente. Entonces, cuando asistí a la primera reunión, escuché términos, algo que uno llevaba en el corazón indignado. Por ejemplo, uno estaba viviendo indignado cómo nuestros padres, nuestros antepasados sufrieron en mi comunidad, en esas haciendas. Cómo sufrieron nuestros padres. Entonces uno llevaba una indignación. Entonces, y cuando nos encontramos con los dirigentes de esta organización de la Federación del Seguro Campesino, en la que hablaban del cambio, de la transformación, hablaban en contra del gobierno de Gutiérrez de ese entonces, a uno es que las ideas y los conocimientos entró como que estuviera tomando un vaso de agua. Y desde ese día dije, aquí está el camino. Aquí está algo que yo buscaba, algo que uno estaba indignado para transformar al país. Entonces, mientras caminaba, participaba también ya en escuelas de formación política, etcétera. Y muy pronto ya fui coordinador provincial de la Federación del Seguro Campesino en Cotopaxi y posteriormente fue elegido en un congreso presidente a nivel provincial. Pero al mismo tiempo, como estuvimos súper vinculados a la comunidad, lucha por el agua, por la vialidad, riego, etcétera, yo soy uno de los mentalizadores, el autor, diríamos, siendo como ahora las leyes, posiblemente hubiera estado en la cárcel. Somos uno de los autores, yo soy uno de los autores principales en la que organizamos la toma del municipio de Pujilí, cuando Marcelo Arroyo era alcalde. Ofrecía y jamás cumplía. Entonces un día hemos tenido que organizar, bajamos la comunidad y tomamos el municipio de Pujilí, pusimos candado en la puerta, incluso ortigamos al alcalde y para que se comprometa. Pero que uno tenía ideas todavía muy pocas, como yo suelo decir, todavía pensábamos por acasitas, ¿no? Todavía ideas ingenuas. Claro, todavía por acasitas no podíamos ver hasta mucho más allá. Sin embargo, como conquista logramos para que el 100% del caudal del agua
que estaba yendo a la hacienda y al municipio, logramos para que también quede una parte a la comunidad. Primer logro, como como suelo decir. Siempre la lucha del agua, claro, ¿no? el otro era que hagan una cabaña en nuestra comunidad. ¿Qué esas cositas? Y así, contentos, lamentablemente. Entonces, así comenzamos. Yo fui en 2 periodos presidente de la Federación del Seguro Campesino. En ese tiempo luchamos. ¿Pero ya militaba en algún movimiento, partido político? Yo no he militado, digamos. No he sido militante de ningún partido o movimiento político que pueden revisar en los registros electorales. Ya. Claro, incluso más antes no había como ahora, registrar en el Consejo Electoral. No puede haber sido. Entonces, Pero ya no consta. Claro, pero no consta. Además, nunca me afilié a ningún partido político. Pero lo que sí estuvo bien claro, uno se pensaba que con alguien habrá que agrupar alguna tendencia política. Entonces, en el Seguro Campesino siempre había estado en ese tiempo la gente vinculados con la gente del MPD en ese entonces tenían una influencia política. ¿Y eso era de buen gusto para usted? Por un lado, nosotros decíamos, según las ideas que tenían, considerábamos que éramos tendencia, pero posteriormente vimos que las prácticas no eran las adecuadas. Una cosa eran las ideas, una cosa era lo que decían. Ya. Considerábamos que éramos tendencia, dice usted. Sí. Entonces, como que sí tenía algo de afinidad, ya. digamos, algo de afinidad. Entonces, repito, considerábamos que posiblemente éramos tendencia y en ese marco veíamos los principios ideológicos, como que nos llamaba la atención, algo que como que nos simpatizaba. Pero las prácticas... Pero la práctica no llegaba. Era distinto, totalmente distinto. Y usted acordará que los problemas que tuvimos, después que tuvimos una serie de problemas. Yo fui vicepresidente a nivel nacional, fue coordinador nacional de la Confederación del Seguro Social Campesino. He tenido la posibilidad de viajar a hacer conferencias en otros países del mundo, y etcétera de cosas. Entonces ahí adquirí lo que es el conocimiento de organización social y organización política. ¿Hasta qué año estuvo en el Seguro Campesino? A nivel provincial y nacional. A nivel provincial, creo que estuvimos hasta 2010. 2010, sí, más o menos por ahí. 2009, Ahorita 2010. no recuerdo, aquí en Cotopaxi. A nivel nacional estuvimos hasta 2014, más o menos por ahí. Y luego caminábamos organizando colectivos, estuvimos en la coordinadora de movimientos sociales, ya caminábamos apoyando a la política de Rafael Correa. Estuvimos en eso. Más o menos desde el 2014 vamos con Rafael Correa. No, a Rafael Correa nosotros apoyamos desde inicios. 2006. Desde los inicios, por eso que tuvimos como se dice ya, esas dificultades con la gente que estaba vinculada con el MPD, se acordará. Tuvimos una serie de... Claro, llegó Correa y sí, incluso hasta la UNA y tantas claro, cosas, ajá. Desapareció. Entonces, nosotros hemos venido apoyando desde los inicios a Rafael Correa y eso yo no lo puedo negar. Eso está en los registros, eso consta así. Nosotros hemos pronunciado apoyo a Rafael Correa, a sus políticas y es así que venimos apoyando hasta ahora. Entonces, con usted sería un poco más fácil, podría decir, hablar. ¿Qué pasó con el Seguro Campesino? ¿Sí? ¿Qué pasó con el Seguro Campesino en esta época de Correa y qué está pasando ahora? O sea, ¿qué es lo que sucedió ahí? Mire, yo también tuve la oportunidad, yo no digo que tuve la suerte, sino que tuve la oportunidad de estar casi 1 año, 2 meses en la administración del Seguro Social Campesino aquí en Cotopaxi. Mire, ahí teníamos presupuesto. Claro, estaba centralizado a nivel nacional, desde luego, pero teníamos cualquier cantidad de medicina. ¿De quién dependía Personalmente, eso? ¿Del gobierno? Uno era la Claro, gestión. como gestor. Uno era la gestión, otro era la política del Estado que lideraba el presidente Correa. Había recursos en el IES y cuando hay recursos en el IES, por supuesto que había para comprar medicinas, equipos médicos, odontológicos, etcétera, etcétera de cosas. Había dinero hasta cuando el mismo presidente... Entonces yo me acuerdo por allá por el año 2014 que estuve en la función pública en el IES aquí en Cotopaxi, en coordinación con el director provincial de ese entonces, nos íbamos a entregar en camionetas cantidad de medicinas a los dispensarios, nos íbamos a entregar actas de entrega-recepción, así de cuántas páginas de documentos, así nos íbamos a entregar insumos médicos, medicinas. Hemos entregado equipos odontológicos modernos a cuántos dispensarios aquí en la provincia de Cotopaxi, es decir, hubo modestamente medicina, no digamos a lo mejor suficiente, porque suficiente nunca hubo. Los reclamos había en ese tiempo, los sueros antiofíricos, por ejemplo, para el sector la costa, eso siempre había un déficit, digamos. Pero de ahí en otras medicinas, yo me acuerdo que nos íbamos a entregar en camionetas y nos íbamos en camiones para entregar a 2 o 3 dispensarios a la mano, por ejemplo. Así era. Ahora no hay nada. Ahora, lamentablemente, no hay absolutamente nada. Los dispensarios médicos en la provincia, en el país, están completamente desabastecidos. El hospital del IES, aquí en Cotopaxi, en el país, está completamente desabastecido. Y no solamente eso, sino que es el sistema de salud. Ahora está completamente destruido. Fíjese, hace meses atrás salía una noticia que incluso uno de los médicos
había hecho una práctica de la cirugía con lámpara del celular, que estaba destruido, oxidado, los equipos médicos, equipos tecnológicos en el hospital, y no hay médicos especialistas, es decir, completamente destruido. Entonces, yo puedo dar fe de lo que estuve trabajando en el IES y que fui dirigente del Seguro Campesino, puedo dar fe que era distinto, con el gobierno de Rafael Correa era distinto, pero que ahora estamos completamente destruidos y que podríamos enumerar cuántas cosas. Usted lo dijo, depende de quién esté al frente de la gestión y también de la política pública del gobierno, en este caso de asignar los recursos. Entonces, ahora con el gobierno hay muchos problemas, temas económicos. Sin embargo, ¿hay dinero o no hay dinero? Una cosa es que haya dinero, otra cosa es que no haya decisión política. Vea, nosotros decíamos en la campaña electoral, yo trabajé por Andrés Arauz. Ya, recorrí el país. Nosotros decíamos que votar por Lazo sería como poner la soga al cuello. Decíamos eso. Y ahora está pasando eso. El país tiene recursos. El Ecuador tiene recursos. Hace meses atrás salía las noticias incluso que el barril del petróleo estaba por encima de $130 cada barril del petróleo. Que tenía. Ya. Entonces, sin embargo, el presupuesto general del Estado fue calculado con alrededor de $59. Entonces, más del doble de recursos existe, sino que lamentablemente más de $8.000 millones se encuentra fuera del país. Entonces, se debe traer acá al Ecuador para dinamizar la economía, para resolver los grandes problemas que el Ecuador demanda. En el gobierno de Moreno perdonaron más de $4.500 millones a 170 grupos económicos. Es decir, la plata aquí en el Ecuador existe, sino que están llevando un grupo económico de la mafia política de derecha, como yo suelo decir, lamentablemente. Eso es la realidad. Y la gran mayoría de la población ecuatoriana estamos sufriendo una tragedia nacional en el ámbito económico, laboral, seguridad, salud, educación superior, en todo ámbito. Por eso que yo le digo que, en resumen, es una tragedia nacional que vive el país. Bueno, es muy provechoso también, ¿no?, hacer estos breves análisis, porque el tiempo hay que hacerlo de manera profunda. Sin embargo, ahora estamos ya en el campo electoral, lo está decidido. ¿Se inscribió ya todavía? Porque yo lo he llamado precandidato. Permítanme decirles una cuestión nomás así en rápido. ¿Cómo podía haber llegado la candidatura? Es algo que yo ni siquiera me imaginaba, porque yo siempre he estado en esta lucha social y política, y por eso que hemos estado denunciando contra el gobierno de Moreno, contra el gobierno de Lazo. Hemos estado haciendo plantones en defensa del Banco del Pacífico. Fíjese que el gobierno hace meses atrás dijo que en semanas, ni siquiera en meses, en semanas que ya se vendía el Banco del Pacífico. Nosotros hemos venido haciendo una serie de plantones, denuncias. Pedimos a la presidenta de la Asamblea Nacional que reciba en la Asamblea, que convoque a los asambleístas al pleno, que nos reciba en comisión general, que convoque también al representante legal de la Corporación Financiera Nacional y del Banco del Pacífico. ¿Para qué? Para nosotros presentar nuestros argumentos de por qué nos oponemos a la venta del Banco del Pacífico. Y así una serie de cosas. Y una de ellas, yo soy firmante peticionario de la revocatoria del mandato del presidente Guillermo Lazo por su incumplimiento de su plan de trabajo. Entonces, mientras uno andaba en esto, también como soy militante o adherente, digamos, de la Revolución Ciudadana, ahí sí me informaron que había sido tomado en cuenta para el análisis de los perfiles. Entonces yo le dije, muchas gracias, hágalo el análisis, pero déjeme decirle, si yo no he ido a tomar un trago, no me he ido a abrazar con alguien, no me he ido a amarrar, como se dice, a hacer pactos con nadie para decir, mira, ayúdame, a algún miembro del Buró Provincial de la Revolución Ciudadana. No me he ido a hablar con nadie para amarrar, como se dice, esta precandidatura. Sorpresivamente, el día posterior al 30 de junio, recibí una comunicación oficialmente que yo era el precandidato que había sido definido en la Convención Nacional del Movimiento. O sea, ¿no hubo primarias, nada de eso? No, pues, o sea, luego de las primarias, así dicen nuestros estatutos, Uh-huh. se hizo todo, análisis de los perfiles, reuniones, asambleas cantonales, etcétera, de cosas, así dicen nuestros estatutos, porque hay tres formas. Uno es elecciones primarias abiertas, que se puede hacer abiertamente; otras son las elecciones primarias internas, que se puede hacer solamente con empadronados de un movimiento; y otra es por consenso. Entonces, en mi caso, se había consensuado. Entonces, posterior a eso, posterior a la comunicación, humildemente aceptamos y fuimos a aceptar las candidaturas. Nosotros en este momento todavía estamos aceptados la candidatura, todavía no estamos inscritos legalmente, por eso que somos precandidatos. Sí, así que eso es lo que ha pasado en estos momentos. ¿Cuándo piensa inscribirse ya? Por eso que es totalmente diferente. Mientras otros movimientos se matan entre ellos, en caso de nosotros no ha habido eso, se ha consensuado con la... ¿Y por qué será que en otros movimientos se matan? Yo considero que habrá intereses poderosos, principalmente económicos. Así presumo yo, no lo soy afirmando. Es su criterio a nivel de la provincia de Cotopaxi. ¿Qué movimiento o partido cree que ha habido estas confrontaciones tan fuertes? Lamentablemente es Pachacuti. A mí me da mucha pena, pero hay que señalarlos. Es Pachacuti. Imagínense, habría ganado las elecciones primarias, digo habría porque a mí no me consta adentro, el Arturo Uxha.
él habría ganado las elecciones primarias. Pero aquí el que manda más, el que hace y deshace, busca las artimañas y le deja fuera y va de candidata a otra persona, el que no habría ganado las elecciones primarias. Entonces, mire, no lo digo yo, lo dice el Arturo, hace una serie de acusaciones, lo dice Andrés Ayala, que acaban de destituir, pero él dice que no, etcétera, de cosas. Entonces, yo digo, por lo menos deberían resolver esos problemas breve y no deberían hacer tan público. Ellos mismos detallan todito los problemas que ocurre al interior del movimiento y digo que me dan la razón. Yo vengo denunciando hace años sobre este tipo de actitudes al interior de Pachacuti. He venido denunciando, sí. Yo he denunciado en contra del César Humajinga, en contra de la señora Tibán, etcétera, hace años. Pero porque era de pronto, ¿tenía alguna afinidad con Pachacuti usted? No hemos tenido afinidad, pero así cuando ha habido movilizaciones, siempre hemos estado ahí, pues uno no se veía la bandería política. Pero recientemente, cuando hubo la movilización en junio, estuvimos en la Universidad Central. Grupo de gentes pueden ser, de como se los llaman, correístas, anticorreístas. Entonces no es que era solamente el movimiento indígena, ¿no? No, pues entonces, ¿y qué es lo que pasó en la Universidad Central en esta última movilización? Mientras igual uno modestamente tiene criterio político, tiene criterio en favor de la población ecuatoriana, en contra de los grupos económicos, entonces algún medio de comunicación llama y quiere hacer una entrevista. Ok, gracias. Entonces, mientras hacía una entrevista en un medio de comunicación de forma virtual, hay alguna gente que me vino a gritar, fuera correísta. Terminé la entrevista y le busqué dónde estaban, cuáles eran. Por respeto no lo digo su nombre, pero son de aquí de Cotopaxi. He tenido que reclamar. ¿Son de Salcedo? No son de aquí. He tenido que decir, yo no pensé pues, que ha sido paro de Pachacuti. Nosotros sabemos que es paro del pueblo ecuatoriano. Entonces eran de decir que es paro de Pachacuti, pues ¿qué le pasa? Entonces ahí había muchísima gente que decía, licenciado Ángel, estamos con usted. Otros decían, estamos con otros, desde luego. O sea, así había. Claro, democracia. Ahora, esta debilidad, estos problemas internos de X partido, no solamente decimos de Pachacuti, de muchos, ¿no? Pero los que más se ha visibilizado precisamente es por esto. ¿Esto da ventaja a otros movimientos, a otros candidatos? Porque, recuerde, sea o no, Pachacuti siempre ha sido una fuerza política. Ha sido, sigue siendo, no sabría decirle. Sí, aquí en Cotopaxi ha sido una fuerza política de acuerdo a los registros. De acuerdo a los registros de votos electorales que están en el Consejo Electoral, como alguien dijo, eso es imposible borrar. Así es, ha sido la primera fuerza política electoral y por eso que ya han estado un cuarto de siglo en la prefectura. Escúcheme, compañera, un cuarto de 25 años en la prefectura. La cuestión es que todas esas debilidades o todas esas broncas, como llamamos, para mí me hace pensar, sería intereses poderosos principalmente económicos. ¿Por qué lo digo eso? Alrededor de un cuarto de siglo, habrían administrado alrededor de $500 millones. En similar periodo, con similar asignación presupuestaria, Tungurahua ha desarrollado bastante bien en red vial, en sistemas de... La provincia más grande. Claro, el sistema de agua de riego, etcétera, el fomento productivo, la generación de emprendimiento, etcétera, etcétera. Pero aquí no hay eso. En Tungurahua no hay funcionarios de la prefectura detenidos, no hay un prefecto detenido, no los hay, sí, pero aquí un prefecto que fue detenido, extrañamente en este momento está libre. Claro que a nadie se le desea la cárcel, pero aquí me hace pensar y presumo que las platas, ¿dónde están esas platas? Posiblemente o presumiblemente una parte de esos dineros estarían posiblemente jugando en hechos de corrupción. Eso es lo que yo me atrevo a pensar y no lo estoy confirmando. Entonces, esas cosas me hace ver que ahora los intereses más poderosos serían posiblemente temas económicos. Entonces, ¿cómo es posible? Cinco provenientes de Pachacuti son candidatos a la prefectura. La doctora Lourdes Tibán, que va por Pachacuti, que está siendo fuertemente cuestionada. Ya. El César Humajinga, el que fue 3 veces prefecto, en último periodo fue destituido por la Contraloría por nepotismo. Fue asambleísta posteriormente, es decir, para mí que él lo traicionó al movimiento indígena, a las bases de Pachacuti aquí en Cotopaxi, que luego fue candidato a la prefectura y perdió por suma, que hoy va de nuevo. Entonces, ¿cómo podemos pensar los mismos de siempre? Por allá cuando nació Pachacuti decían, basta del continuismo, no los mismos de siempre, la alternabilidad, etcétera, etcétera, pero eso no lo están poniendo en práctica. Entonces, mire, hasta ahí 2. Arturo Uxia, quien había ganado las elecciones primarias, va por la Unidad Popular. ¿Qué significa eso? Le parten la mitad. César Humajinga le quita votos. Va Gilberto Bamangate, le va a quitar votos a Pachacuti, son provenientes de allá. Se va también Amador Chihuán, le va a quitar votos. Entonces digo, ¿de dónde queda suficiente votos para seguir siendo la primera fuerza política electoral? De los que usted nombra, y claro, y también yo recuerdo, eran parte de las directrices que se tomaban en Pachacuti, pues. Claro. Y luego se fueron, o los expulsaron, a muchos los dejaron a un lado. Claro, entonces eso nos hace pensar, y en el análisis es que todo ese voto grueso está completamente fraccionado, dividido, y que no alcanzaría la votación. Por eso, para nuestra opinión, es que esta vez Pachacuti pierde
pierde, porque pierde aquí en Cotopaxi. ¿Y quién es el que va a ganar? ¿Quién es el que va a ganar? Gente nueva. Gente que no hemos tenido ninguna mancha. Decimos nosotros, somos la primera fuerza política electoral en el país, segunda fuerza política electoral en Cotopaxi. Esta fuerza política electoral, la Revolución Ciudadana, liderado por el expresidente Correa, que tiene por encima de 56% de apoyo popular según una encuesta internacional que votó casi hace un mes atrás. Entonces decimos que no está negado y que nosotros, yo particularmente estoy convencido con nuestra organización, con nuestro equipo que estamos trabajando, vamos a ganar la prefectura y vamos a hacer una administración totalmente diferente, que todos los recursos que exista en la prefectura tiene que ir a la obra social, no puede quedar un centavo en hechos de corrupción. Así es que desde esa perspectiva estamos alegres, contentos y me da mucho gusto a mí en realidad participar ahora en este proceso electoral por primera vez. Una persona proveniente de una comunidad indígena, un profesional con experiencia desde luego, que viene de esa realidad de extrema pobreza. Ahora, en honor al tiempo, quisiéramos conocer ya si es que hay ya una estructura a nivel cantonal. Por ejemplo, si ya tienen candidatos, igual precandidatos serían, pero si es que ya están siendo ya consensuados. Por supuesto, cuando se dio la Convención Nacional, se dio para todos a nivel nacional. Entonces, aquí en Salcedo estamos a la cabeza nuestro compañero futuro alcalde de Salcedo, Iván Soria, y con su equipo de candidatos a concejales tanto urbanos y rurales y también candidatos a las juntas parroquiales de aquí en Salcedo. Existe estructura tanto de las directivas cantonales y nuestros candidatos a nivel provincial y que modestamente estamos unificados. No tenemos división, no tenemos disputas internas. ¿Qué alianzas tienen con otros partidos? En Pujilí tenemos una alianza, ahí estamos seguros que vamos a ganar con José Arroyo. Él es nuestro candidato que vamos en alianza política. Pero es un apellido bastante conocido en Pujilí, ¿no? Como que claro, Arroyo. O sea, Arroyo... No recordamos a Marcelo Arroyo. Claro, no es él, pero es José Arroyo, pero, o sea, es hasta la gente le acuerdan, al Marcelo Arroyo la gente le acuerda, si va por Zumbao o Huancaje, la gente le acuerdan a él. Entonces ahora cuando se escucha de Arroyo, o sea, hay una asimilación y por eso que tienen bastante aceptación y tenemos todas las condiciones de ganar en Pujilí con el compañero José Arroyo. Y así estamos en Pangua con Milton Altamirano, toda esa estructura, en La Maná, seguramente usted conocerá a Carmita García, estamos en Sicchos con Sandra Granja, en Saquicilí Stalin Quispe, casi digo Soria, en La Tacunga con José de Rivadeneira, etcétera, etcétera. Así estamos, estructurado, trabajando en este momento. Estamos tratando de ya determinar el plan de trabajo para la prefectura, los planes de trabajo para las alcaldías, concejalías y parroquiales. Estamos en este momento en esa etapa. Sí, y es que precisamente por eso hemos indicado y reiterado, ¿no? Esta primera entrevista, este primer diálogo con los candidatos, con los precandidatos, es que es muy temprano hablar de planes de trabajo, es muy temprano decir qué es lo que van a hacer posiblemente por la provincia, sino más bien ha sido conocer cómo se han estado estructurados a nivel cantonal. Queda extendida ya la invitación para una segunda oportunidad. Muchísimas gracias. Lo haremos conocer, definiremos la fecha, el día, y será un gusto volverle a tener acá para ver ya con sus candidatos, con la estructura ya definida a nivel provincial y saber cuál es la propuesta, pues, ¿no? Cuál es la propuesta para la provincia desde el partido de Rafael Correa, lista 5. Muchísimas gracias, Ángel. Así que para mí un alto honor de haber compartido con usted. Sí, en efecto, esta es la primera participación mía y yo estaré pidiendo para que nos regalen espacios cuando sea necesario, cada vez que nosotros necesitemos. Y para nosotros siempre será un placer, un gusto tener este tipo de diálogos con medios alternativos. Así que igual manera saludar y desearles que todo el éxito del mundo, que se haga mucho más grande este medio de comunicación con su profesionalismo. Amén. Muchísimas gracias. Buenas noches.